¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Plataforma SB. Soy Eric Rivera y les agradezco por dejarme entrar a la intimidad de su hogar. Bueno, el país se ha despertado con una noticia que para algunos resultará positiva, pero para muchos otros no. Se trata de Elías Antonio Saca, nuestro expresidente del año 2004 al año 2009. Él fue el máximo líder de la nación. Él ha aceptado en un hecho que es histórico, pues, un acuerdo con la Fiscalía General de la República para comprometerse a aceptar ante el Tribunal de Sentencia actos de corrupción que se dieron dentro de su periodo como presidente. Esto traerá como consecuencia un juicio abreviado. Esta figura legal le beneficiará de alguna manera en cuanto a años de prisión. Él no estará lo que una condena en un juicio común y corriente le hubiera traído, sino que más o menos se disminuye esa condena en un 70%, por decirlo de alguna forma. Hay otros personajes que también se ven beneficiados de este acuerdo con la Fiscalía General de la República. Se trata de Julio Rank, quien fue su secretario de Comunicaciones y que tiene un pasado también en Telecorporación Salvadoreña. Se trata también de Elmer Charlaik, su secretario privado, y de César Funes, quien fue secretario de Juventud y quien también fue presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. En el caso de Elías Antonio Saca y de Elmer Charlaik, al aceptar delitos de lavado y peculado, ellos tendrán una condena de unos 10 años aproximadamente. Eso está todavía por verse de parte del Tribunal de Sentencia. Y en el caso de César Funes y de Julio Rank, únicamente tendrán 5 años. Ellos solamente estarían aceptando el delito de lavado de dinero. ¿Qué significa esto? Bueno, que a esos años, a partir del acuerdo con el que se ha llegado con la Fiscalía, habría que restarle incluso 2 años, que son los que prácticamente llevan ya el expresidente en prisión, en Mariona. Las partes procesales del caso plantearon el proceso y bueno, ya la aceptación de los delitos se dio en julio del mes pasado, pues, y ha salido a la luz pública a raíz de que ya hay una nueva instalación de audiencias para continuar el proceso contra el expresidente y sus funcionarios. Pero ¿quién es o quién fue Elías Antonio Saca cuando fungió como presidente de la nación? ¿Cuál es su importancia histórica dentro de lo que nosotros entendemos por política ahora, en la política contemporánea? ¿De dónde proviene? Hay que hacer una pequeña partida del contexto. Se trata de un hombre que proviene de los medios de comunicación, un pequeño empresario en su momento, pues, que alcanzó quizá un sueño político de muchos, porque no solamente se convirtió en presidente, sino que también fue presidente del partido. También intentó poner a un sucesor. Se trata de Rodrigo Ávila, pues él intentó que Rodrigo Ávila se convirtiera en presidente del país y además de eso logró acaparar una cantidad de poder tal que muchos dicen que su influencia en los medios de comunicación era bastante fuerte. No es en un sentido, no estamos diciendo esto en un sentido positivo necesariamente, sino que nada más para contextualizar cuál es el poder general que alcanzó Elías Antonio Saca. No solamente hay cosas de ese tipo que analizar en él, sino que también hay que hablar de pues, su expulsión del partido Arena. En el año 2009 él fue expulsado del partido Arena y a pesar de los alegatos de 2 de sus abogados, recuerdo muy bien esa fecha en la cual Alfredo Cristiani informaba a los correligionarios de Arena pues que Elías Antonio Saca había sido expulsado del partido. A él se le achaca la división de Arena, se le achaca también una posible injerencia en el sentido de la creación de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA. Se le achaca también pues querer seguir manteniendo el control en el partido más allá de su salida en el año 2009. Estas decisiones que se tuvieron en el ámbito electoral, pues de alguna forma hicieron que Mauricio Funes
lograra acaparar mucho más la atención, lograra de alguna forma aprovecharse de esa coyuntura como un mal candidato como era Rodrigo Ávila y así alcanzar el poder en el año 2009. Algunos incluso hablan pues de una relación cercana entre los dos expresidentes, entre Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. Algunos también hablan de una especie de mecanismo de corrupción similar en el cual se aprovecharon de los dineros de lo que suele llamarse como partida secreta. Todo esto es parte del contexto, pero me gustaría traer a cuenta algunas de las palabras de Tony Saca, como fue conocido en el ambiente popular, ¿verdad? Del año 2004, cuando él fue elegido presidente. Tony Saca decía: yo voy a ser un presidente con todos y para todos. Pero no solo eso, también el 25 de febrero del año 2013, cuando se anuncia su candidatura en el movimiento Unidad, que trató de aglutinar a la Gran Alianza por la Unidad Nacional, al Partido Conciliación Nacional y al PDC, ¿verdad? Él decía: podemos construir un modelo de desarrollo y prosperidad que beneficie a todos. Un modelo que no abrace ningún extremo, un modelo donde el gobierno no hace lo que le toca a los privados ni donde se deja todo en manos del mercado. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Por qué lo traigo a cuenta? Bueno, porque hay similitudes en los discursos, ¿verdad? Un gobierno para todos, un gobierno en el cual las extremas no impongan su agenda. Y eso de las extremas, obviamente él se estaba refiriendo pues a los polos conocidos como el FMLN o la izquierda, y Arena, conocido también como la derecha en este caso, pues, ¿verdad? Tony Saca también fue dirigente de ASDER, también fue dirigente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y se convirtió en una especie de ícono político porque aglutinó poder, porque se hizo de muchas alianzas, porque además de eso impulsó algunas reformas en lo social, ¿verdad? Que de alguna manera incidieron en cómo este político pues llegaba a tener popularidad en los departamentos, cómo podía llegar a tener popularidad a partir de su pasado en los medios de comunicación, específicamente en el ambiente deportivo. Tony Saca fue pues uno de los personajes que la historia reciente registra como un personaje de peso, un personaje que su poder alcanzó cuotas que no se habían visto en el pasado reciente. Este personaje ahora, ¿verdad?, está aceptando culpa como una especie de hito, en el sentido de que no hay un presidente, que haya aceptado en el pasado corrupción. Se trata entonces del primer presidente salvadoreño que acepta esa corrupción, que acepta esos delitos, y que además de eso se verá beneficiado por un acuerdo con la Fiscalía General de la República. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué se viene? Lo que se viene no necesariamente es bueno. Esta aceptación del delito no necesariamente es bueno. ¿Por qué? Ya lo dijo Jorge Cortés, jefe de la Unidad de Investigaciones Financieras de la Fiscalía General de la República. Es muy difícil encontrar el paradero de los 275 millones de dólares que estarían restándosele a los 25 millones que él va a tener que devolver al Estado. Recordemos que la Fiscalía hablaba de 300 millones de dólares. Elías Antonio Saca ahora parece que va a poder o va a devolver 25 millones de dólares. ¿Dónde están los 275 millones de dólares que faltan? ¿Dónde está ese dinero? El jefe de la Fiscalía, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera, ha dicho que es muy difícil encontrar ese dinero. Pues, ¿a qué le llama difícil? También habría que decir otras cosas. La Fiscalía ha investigado por delitos de corrupción a los últimos 3 presidentes antes de Salvador Sánchez Serén. Y Tony Saca se convierte en ese trío de presidentes en el primero que ha aceptado esa corrupción. Hablamos de Francisco Flores, pues hablamos también de Mauricio Funes, que está exiliado en Nicaragua, y hablamos ahora de Tony Saca. Este hecho no se debe ver solamente desde la perspectiva política de los institutos políticos partidarios, sino que también cómo esta sociedad elige a presidentes corruptos. ¿Por qué nosotros no nos planteamos esa duda de que cuál es nuestra cuota de responsabilidad como ciudadanos?
Estamos hablando de 3 presidentes o 3 expresidentes que de alguna forma han sido señalados, que de alguna forma, además de eso, ahora Elías Antonio Saca acepta una culpabilidad o acepta culpabilidad de malversar fondos. Estamos hablando también de un expresidente como Francisco Flores, su predecesor, que aceptó pues malos manejos por lo menos ante la comisión de la Asamblea Legislativa. Estamos hablando también de un presidente o de un expresidente como Mauricio Funes, al cual se le están achacando delitos quizá todavía mayores de malversación de fondos. Entonces, ¿por qué no nos ponemos a pensar también en cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos? ¿Por qué elegimos este tipo de presidentes? Pues, ¿por qué elegimos este tipo de figuras que de alguna manera se prestan al mesianismo, se prestan a liderar proyectos más como figuras personales que como proyectos políticos reales y consecuentes con las necesidades de la nación, ¿verdad? Habrá que ver también de qué se tratan estos acuerdos y por qué estos acuerdos se hacen tan a la ligera, por decirlo de algún modo, entre Elías Antonio Saca y sus funcionarios y la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República había dicho no en pocas ocasiones que tenía las pruebas suficientes para una condena fuerte, para una condena que hiciera o que sentara un precedente. Pero ahora parece que esa condena o parece que esa acusación no es que se caiga, pero ya no luce tan robusta, ya no luce tan fuerte. El fiscal general de la República tendrá que dar explicaciones al respecto. Recuerden que dentro de poco habrá necesidad de elegir a un nuevo fiscal y no sé pues cuál va a ser su legado. Muchos hablan de que todas las causas o todos los juicios fuertes, todos esos casos poderosos anticorrupción que él suele pues abanderar mucho en medios de comunicación no resultan tan bien como sí en el papel o como sí él los plantea ante las cámaras. Ahora habrá que pensar en todas estas cosas. Hay un último punto que me gustaría tocar, tiene que ver con Arena. Se trata de un presidente del partido Arena, se trata de un presidente de la nación, pero se trata también de un partido señalado directamente ahora por la Fiscalía General de la República como destinatario de 7.6 millones de dólares, como bien mencionan los medios de comunicación. Recordemos que este proceso judicial se está dando, o se ha dado por lo menos este día y seguirá, parece, en el futuro próximo. Estos 7.6 millones de dólares deben sumársele al otro dinero relacionado con la gestión de Francisco Flores, con los dineros de Taiwán, cómo fueron a parar estos o cómo fueron desviados a través del Instituto Rodríguez Sport. ¿Qué quiero decir con todo esto? Arena, la Alianza Republicana Nacionalista, tiene mucho que explicarle a este país. Tiene mucho que explicarle en el sentido de por qué podemos o por qué deberíamos creer en un instituto político que es corrupto o que ha sido señalado por corrupción. Y no ha sido señalado por troles o por lo que ellos llaman borregos de izquierda, o no ha sido señalado por la población en general, sino que hay en expedientes judiciales ya el nombre de ese partido bastante relacionado con la corrupción. El candidato a la presidencia de Arena no puede desligarse de este perfil histórico de ese partido. El presidente del instituto político de ultraderecha, Arena, no puede desligarse de sentar una opinión al respecto. Tenemos mucho que preguntarle a Arena, hay mucho que decir. Juan José Martel, de Cambio Democrático, un partido recientemente cancelado por el Tribunal Supremo Electoral, decía lo siguiente: el fiscal promovió la confesión de Saca para no tener que revelar quiénes son los destinatarios de casi 300 millones de dólares. Así se libra Arena de un juicio de cancelación por lavado y robo. Así asegura el fiscal su reelección. No me voy a plegar totalmente a lo que dice Juan José Martel. Entiendo que él pueda tener pues algunos intereses un poco más profundos desde el tipo político, pero parece bastante consecuente o bastante lógica su manera de pensar, en el sentido de que pudimos ir más al fondo de las cosas si el juicio no fuera un juicio abreviado. Pudimos llegar un poco más al fondo de la cuestión y conocer y entender realmente cuáles son los destinatarios de ese dinero. Arena ya ha sido señalado, pero puede haber más nombres y apellidos de los que nos estemos perdiendo
al acceder, digamos, a un juicio abreviado de parte de la Fiscalía General de la República. ¿Es cuestionable el papel de la Fiscalía General de la República en este acuerdo al que ha llegado con Elías Antonio Saca y sus funcionarios? Sí es cuestionable. ¿Cómo se le va a recordar entonces al fiscal si en lugar de proceder a un juicio regular en el cual con pruebas sólidas pudo condenar a Elías Antonio Saca a más años y a su equipo de funcionarios también a más años en prisión, ahora accede a un acuerdo que es, si no mediocre, pero por lo menos mucho más pobre? No conocemos o no vamos a conocer totalmente los nombres de los destinatarios, de los testaferros, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el fin último de este dinero? ¿Y por qué solo se pueden recuperar 25 millones de los 300 de los que hablaba la Fiscalía General de la República? La sociedad debe preguntarse entonces muchas cosas. Debe preguntarse, entre otras, ¿por qué elige corruptos? Debe preguntarse entonces si es válido pensar en esto como una victoria. Si es válido pensar que la Fiscalía ganó un caso, si realmente lo ganó, y si es válido hacerse otro tipo de cuestionamientos que son, si bien un poco más superficiales, pero también pueden ser fuertes si los analizamos desde una perspectiva humanista. ¿Por qué en este país una persona que roba una gallina o que roba un saco de frijol o que roba jocotes va a la cárcel? ¿Por qué esta persona o por qué esos delitos no tienen un juicio abreviado? ¿O por qué una persona que roba una vaca, pues, que vale mucho menos dinero, pasa años en prisión y no accede a estas prerrogativas de parte de la Fiscalía General de la República? ¿Y por qué un expresidente millonario que sustrajo 300 millones de dólares, él y su equipo, puede hacer este tipo de arreglos, si no oscuros porque son legales, pero por lo menos sí son cuestionables? ¿Es legal el proceder de la Fiscalía? Pues quizás sí, pero preguntémonos, ¿es legítimo desde el punto de vista ético? ¿Es legítimo desde lo que concebimos como gobernabilidad, desde lo que concebimos como derechos ciudadanos, desde lo que concebimos como el erario público? ¿Es legítimo? Hay que cuestionar eso. Me voy a quedar por hoy con este comentario y lo invito a que nos siga por las redes sociales. Muchas gracias.